¿Cómo explicarías de una forma sencilla qué es el cáncer? Sencilla el cáncer, oh yeah. No está mal eso, ¿eh? Hay gente muy exitosa profesionalmente que acaba haciendo descubrimientos realmente brillantes para la humanidad, que no han tenido ningún premio, no han tenido ningún contrato competitivo, y el sistema inmunológico del paciente para favorecer su respuesta frente, en este caso, el cáncer, pero hay inmunoterapias contra otras enfermedades. Sí. Y luego la microcirugía pues puede servir para ambas, tanto para hacer mejores resecciones quirúrgicas. La preclínica al final es lo que nos permite que cuando llegan los tratamientos a nosotros, a los pacientes, pues sean seguros, y en cirugía reconstructiva, pues la microcirugía nos permite hacer transferencias vasculares, etcétera, trabajar con vasos sanguíneos o linfáticos muy pequeñitos. Lo que estamos viendo hoy en día es que hay una falta de financiación del sistema de investigación muy importante. En nuestro país es algo salvaje. Hola a todos y todas y bienvenidos a una nueva entrevista del Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de Cáceres. Gracias por acompañarnos si nos estáis escuchando o viendo en vídeo. Hoy tenemos con nosotros a un invitado muy especial, Alberto Ballestín, veterinario que representa una de las trayectorias científicas jóvenes más destacadas de nuestra profesión. Tras estudiar veterinaria en Cáceres y realizar un Erasmus en Budapest, Alberto orientó su carrera hacia la investigación biomédica, completando un máster y doctorado en el Centro de Cirugía de Mínima Invasión Jesús Usón, con estancias en Nueva York. Su etapa postdoctoral lo llevó a instituciones de referencia mundial como el Institut Curie en París y el Netherlands Cancer Institute en Ámsterdam, con el respaldo de una prestigiosa beca postdoctoral Marie Curie. Su trabajo se ha centrado en áreas tan relevantes como la inmunoterapia, el glioblastoma, la cirugía oncológica y reconstructiva, incluida la microcirugía, y la investigación preclínica. Hoy, tras una sólida carrera internacional, Alberto ha regresado a España como profesor de inmunología en la Facultad de Veterinaria de Cáceres, de la Universidad de Extremadura. Su recorrido demuestra que la veterinaria también es ciencia, investigación y frontera del conocimiento. Así que, sin más, comenzamos. Hola Alberto, bienvenido y muchas gracias por estar aquí hoy. Un placer. ¿Qué te llevó a estudiar veterinaria y cómo descubriste tu vocación por la investigación? Son dos cosas tremendamente diferentes o que han sucedido en momentos radicalmente distintos. El querer ser veterinario desde crío, desde casi que tengo conciencia, desde mis 6, 7 años o por ahí. Mi madre es de un pueblo de Zamora, de Villabuena del Puente, y mis abuelos eran agricultores. Entonces, pues allí pasaba los veranos entre bici, colegas, pues también veía rebaños de ovejas, montabas en el burro del pastor José, etcétera. Entonces, bueno, pues al final tienes un acercamiento a la agricultura y a la ganadería, entiendes que te gusta mucho eso. Además, descubrí que mi padre era veterinario. Claro, no era consciente al principio. Primero recuerdo que me gustaban los animales y luego me enteré que mi padre era veterinario. Entonces, pues por ahí viene un poco la pasión, yo creo. Y luego la investigación realmente ya fue en mi trayectoria profesional, incluso después de ser ya veterinario, cuando empiezas a trabajar. Incluso diría que durante la tesis doctoral, o sea, no fui consciente de cuánto me gustaba esto hasta que verdaderamente estaba enfangado en la tesis doctoral, que me empezó esto a apasionar y a mover por dentro realmente. ¿Y qué recuerdos guardas de la etapa formativa en la Facultad de Veterinaria? Pues todos buenísimos. Claro. Mucha fiesta universitaria, muchos cafés o cañas en la cafetería de Pedro y Manolo, aquí en la Facultad de Cáceres, y la fiesta de las migas. O sea, todo como una época muy bonita de mi vida, de conocer a muchísima gente que ahora son compañeros de profesión, y me lo pasé realmente muy muy bien, disfruté muchísimo, y luego realmente aprendí a ser un poco más veterinario ya en la vida profesional. Pero bueno, está claro que adquieres una serie de conocimientos transversales en múltiples disciplinas, y fue muy buena época de mi vida. ¿Y cómo influyó tu experiencia Erasmus en Budapest en tu visión de la profesión y de la ciencia? Bueno,
La experiencia de Budapest es algo que yo recomendaría a todo el mundo, irse fuera al extranjero. Por lo menos para mí ha sido clave en mi vida, ya no solo a nivel profesional, sino personal también. Creo que viajar nos hace más tolerantes y conoces gente de otras culturas y al final tu entendimiento, tu perspectiva de la vida es una de las múltiples posibles, y eso es, yo creo, que el mayor aprendizaje de esta primera experiencia viviendo en el extranjero, que fue mi Erasmus en Hungría, pues me permitió eso, conocer gente de múltiples culturas y hacerte, yo creo, que un ser humano un poco más completo, o abrir la mente un poquito al mundo, que es un poco el patio de colegio que tenemos los adultos, ¿no? Que lo tenemos a nuestra disposición. Así que bueno, quizá rescataría eso, y luego pues bueno, pues también te capacita para hablar en otros idiomas, en inglés, etcétera. Te da una serie de confianzas y de habilidades que luego me han venido muy muy bien en mi trayectoria profesional. Y claro, una vez que terminas veterinaria, te surge la oportunidad de hacer un máster y el doctorado en el Centro de Cirugía de Mínima Invasión. ¿Cómo surgió esa idea o cómo Pues también, como tantas cosas en la vida, suerte de coincidencias. Yo estaba acabando veterinaria en Cáceres e hice la asignatura de las estancias en el Centro de Cirugía de Mínima Invasión, pero simplemente por curiosidad, pues yo sabía que había un centro que se hacían técnicas muy avanzadas para medicina humana, radiología intervencionista, microcirugía, cirugía laparoscópica, endoscópica, etcétera, terapia celular, un montón de abordajes de los cuales no tenía ni idea. Y dije, bueno, pues creo que me va a venir muy bien si el día de mañana me dedico, por ejemplo, a la clínica, o si no, por conocimiento general como humano a nivel de cultura. Digo, me va a venir muy bien ver eso, ¿no? Porque al final una cosa es lo que nos cuentan, otra cosa es lo que tú experimentas con tus ojos y otra cosa es lo que tú haces. Sí. Entonces, pues quise probarlo. Estuve allí haciendo la asignatura esta, un mes de estancias allí. Y luego, justo cuando acabé veterinaria, sacaron una plaza en microcirugía y la eché, y al final pues debí de dejar buen pozo en los compañeros y compañeras que tenía por allí, y al final me seleccionaron. La jefa del grupo era Carmen Calles, y zamorana como yo de origen, y le debo pues eso muchísimo, la confianza de esos primeros pasos en mi mundo profesional, que no se me van a olvidar nunca. Y nada, fue unas circunstancias de coincidencias de múltiples factores, y acabé allí, luego empecé el máster y después el doctorado. Bueno, podríamos entrar a desgranarlo esto muy profundo, pero creo que no es del interés de la gente, pero bueno, acabé haciendo el doctorado, y durante el doctorado es donde empecé realmente a entender que me quería dedicar a la ciencia. Y además es que estuviste bastantes años trabajando y formándote en el centro, ¿verdad? Sí, estuve pues desde 2012 hasta enero del 21, que es cuando me voy a Francia. Uh-huh. Y en este tiempo también haces bastantes viajes, de hecho vas a Nueva York. Cuéntame un poquillo esa experiencia. ¿Qué te aportaron esas estancias? Eso, de nuevo, segunda vivencia. A ver, viajes muchísimos a múltiples países. De hecho, eso es algo que también es importante destacar, ¿no? Al final la investigación te permite ir a muchísimos sitios. Prácticamente puedo reconocer que tengo amigos en todos los continentes y en países tan lejanos como puede ser, yo que sé, México o Argentina o Sudáfrica o Japón o Corea, por supuesto Europa, Norteamérica, Centroamérica, etcétera. Bueno, y nada, ¿esto cómo surgió? Pues estábamos en un congreso en Italia, en Nápoli, una ciudad magnífica y muy vivida, y allí conocí a la que sería luego mi segunda mentora en la trayectoria de mi carrera profesional, Yelena Aquilina, que es la directora del laboratorio de microcirugía en Columbia University, en Nueva York. Y nada, pues nos conocimos y hubo muy buena conexión, muy buena química. Claro, ella era una mega PI y yo era un chavalín haciendo el doctorado. Pero luego coincidió que ella vino a España y me escribió. Me acuerdo que me escribió hasta por Facebook. Me dice, oye Alberto, dice, voy a España, me gustaría conocer tu centro porque lo presentaste muy bien y tal en el congreso. Y le dije, pues vente. Yo me busqué luego las castañas para que la recibiéramos allí, la recibieran todo, dirección, gerencia, todo el mundo, y le enseñáramos todo aquello. Y nada, y vino aquí a Cáceres, le enseñamos el centro de cirugía,
y me planteó hacer una estancia en Columbia University. Entonces yo no me la había planteado nunca, no era tampoco uno de mis objetivos, pero claro, cuando se te pone una de las universidades más importantes del mundo delante y una ciudad como Nueva York, pues dije, pues vámonos para allá. Y estuve viviendo en la zona de Manhattan al norte, por encima de Harlem, en un barrio que se llama Washington Heights, y iba andando al hospital, al Presbyterian Hospital, que eso es un lujazo para la gente que vive en Manhattan. Y nada, fue una experiencia buenísima. También me aportó mis primeras inmersiones en un quirófano de Humana, desde cirugía reconstructiva de tumores mandibulares, por ejemplo, con reconstrucción de peroné, de un free fibular flap para reconstrucción de una neoplasia mandibular, a reconstrucciones de mama, en cáncer de mama, cirugía linfática, drenajes linfático venosos, todo microcirugía. Y también me aportó mis primeras colaboraciones en papers científicos, en un par de estudios que estuvimos haciendo. Y bueno, fue algo muy positivo y que luego también, gracias a la conexión con Yelena a nivel ya humano, y hemos hecho prácticamente tour internacional durante las siguientes décadas, pues me ha permitido conectarme con muchísima gente y ha sido un poco la principal vía o el principal sustento de la internacionalización de mi carrera ha sido Yelena, y estoy muy muy agradecido. Hemos acabado además publicando un libro de microcirugía juntos que me ofreció ella que fuera coeditor y que honra también a toda su trayectoria muy larga ya. Y nada, muy contento y muy feliz de aquella etapa, claro. Bueno, pero una cosa importante es ¿qué es la microcirugía? Porque estamos hablando de microcirugía y hay que saber lo que es la microcirugía. Vale, pues la microcirugía sería una técnica quirúrgica, es una técnica quirúrgica que se usa en múltiples disciplinas, en múltiples especialidades. Puede ser neurocirugía, pero puede ser oftalmología, puede ser cirugía vascular, cirugía de trasplantes, microcirugía reconstructiva, es decir, cirugía plástica, traumatología, maxilofacial. Prácticamente todas las disciplinas médicas quirúrgicas la pueden utilizar. Y es al final, se basa, sus principales, en el uso de un microscopio. ¿Para qué? Pues para magnificar el campo operatorio, para ver las cosas que son muy pequeñitas con más tamaño. Utilizar también un instrumental más fino y más preciso para hacer estas intervenciones con suturas muy pequeñitas. Hablamos de suturas que son más finas que el cabello humano y de agujas que pueden llegar a ser tan pequeñas como 30 micras. Pues básicamente eso es la microcirugía, magnificar el campo operatorio para tratar lo que no podíamos tratar hasta ahora o mejorar el tratamiento existente, pues utilizando esa magnificación y estas técnicas instrumentales más precisas. ¿Y tú tenías tienes algún tipo de especialización dentro de la microcirugía? Yo empecé la parte de doctorado, fue sobre todo en cirugía reconstructiva. Estudié una patofisiología que se llama isquemia reperfusión, que es un proceso fisiopatológico que ocurre en la transferencia tisular, ya sea para cirugía reconstructiva o ya sea en un trasplante de órganos, etcétera. Entonces me especialicé mucho en eso, en microcirugía vascular, en microcirugía nerviosa. Luego hice también desarrollos en microcirugía robótica. Estuve en Italia con una empresa en sus primeros bocetos del robot, y luego hemos acabado llevando han acabado llevando este robot a la clínica y a los pacientes. Entonces tengo también esa rama un poco de desarrollo en ese aspecto. Y luego en el postdoc cambié todo eso y me metí más en conocimientos de ciencia básica, en oncología, etcétera. Pero bueno, esas serían un poco los distintos las aspectos. Diferentes ramas, ¿no? Y ahora que te dedicas también un poco al tema de los tumores, ¿no? Del cáncer y demás, ¿cómo decidiste o qué te llevó a dedicarte a investigar sobre el cáncer? Pues básicamente yo estaba haciendo la tesis doctoral, como te estaba comentando, en esa temática, y lo que me daba cuenta es que cada vez me interesaba más el entender el porqué de las cosas, ¿no? Entonces al final estaba en un centro que es un gran centro de formación quirúrgica, quizá no tiene una estructura tan sólida como centros de investigación básicas más grandes o que su principal motivo es la investigación, y entonces pues necesitaba aprender y necesitaba hacer algo diferente, y entonces estuve mirando opciones. De hecho me dieron otra postdoc en la Universidad de Tennessee en Memphis,
y me dieron esta, a la que me fui, a París, al Institut Curie, y eran dos diferentes. Una seguía un poco continuista de isquemia de reperfusión, eso más en tema renal, y la de París me abría las puertas del cáncer, del glioblastoma, y el grupo eran una panda de locos, biólogos moleculares, bioquímicos, etc. Y dije, bueno, pues vámonos para allá a aprender un nuevo idioma. No lo digo por el francés, lo digo por el idioma del cáncer. Y para allí me fui meramente por curiosidad, por aprendizaje y porque necesitaba, o porque mi interior, necesita. Eso es, me pedía que aprendizara, que tuviera mayores aprendizajes en esa línea, sí. Uh-huh. Bueno, nos has estado comentando que, claro, has viajado muchísimo por diferentes países donde has estado, bueno, pues has tenido varias estancias, ¿no? Uh-huh. En Francia, en Países Bajos, Estados Unidos. ¿Qué diferencias encontraste entre sus culturas científicas y el modo de trabajar? A ver, realmente vuelvo un poco a lo que decía de mi estancia iniciática, la Erasmus, ¿no? De Budapest. Luego es cierto que he vivido en Nueva York, he vivido en París 4 años. Ámsterdam ha sido entre dos periodos 8 meses, no ha llegado ni al año, pero en 2 años diferentes. Y cada país tiene su, igual que el nuestro, que España, tiene su idiosincrasia, ¿no? Como sociedad, cómo entendemos la cultura y la valorización del esfuerzo, de la parte intelectual o del desarrollo. Entonces, en todas aprendes. Quizá el mensaje así más transversal que me ha permitido al irme fuera es entender que la ciencia no es tan jerárquica quizás como la había mamado en la parte del doctorado, sino que es algo más horizontal. Yo me acuerdo, por ejemplo, los lab meetings, las reuniones de laboratorio, tanto en París, en Orsay, como en el Netherlands Cancer Institute en Ámsterdam, que aparte de que estuviera el PI, el investigador principal, el principal investigator, estaba el resto de estudiantes o trabajadores, fueran postdocs, predocs, estudiantes de máster, y allí todo el mundo tenía voz. Y todo se ponía de una forma calmada, se exponía, se contraponían posturas y al final ahí no va de quién es el que tiene el puesto más importante en el laboratorio. Evidentemente quien tiene un puesto más largo suele tener un pozo académico y un pozo intelectual superior a un chaval, ¿no? Pero sí me di cuenta, pues eso, que realmente hasta la gente recién llegada con la pasión, con la curiosidad, puede aportar buenas ideas, que puede modificar el discurrir de los proyectos, y quizás ese sería el mensaje, ¿no? Un poco el ver esa horizontalidad y que la ciencia se hace por equipos, no es un individuo. Los resultados, por mucho que entrevisten a uno a otro o a alguien le den un premio o tal, la ciencia es algo colectivo y no es para nada individual. Uh-huh. ¿Y qué significó para ti recibir una beca postdoctoral como es la Marie Curie, que es bastante prestigiosa, ¿no? Pues fue un pelotazo absoluto. Realmente Giorgio Seano, el líder del grupo de investigación allí de París, al llegar a París me dijo, bueno, pues Alberto, tienes un perfil muy particular, con muchos cambios disciplinares, con unas habilidades muy específicas en áreas que hay otra gente que no las tiene. ¿Por qué no lo pruebas? Y dije, bueno, yo veía a los investigadores de este contrato que es financiado por la Comisión Europea como si fueran megacientíficos. Una referente. Claro, entonces no creía que fuera para mí, pero aún así, pues como todo en la vida, yo lo intento. Y nada, y básicamente pues eso, me puse a redactar el proyecto, sobre todo por intentar aprender cómo pedir proyectos europeos, cómo estructurar propuestas más serias en oncología, etcétera. Y sorpresa la mía que pues eso, que me lo dieron, me la valoraron muy, muy, muy bien y me permitió pues eso, tener financiación desde Bruselas y seguir mis investigaciones con este contratazo entre Francia, y me abrió las puertas también de Países Bajos, que cuando estuve montando la propuesta pues hablé con el líder del grupo allá, que es Jacob van Rienen, y le gustó mucho y nada, pues ha sido clave evidentemente en mi discurrir y quizá uno de los puntos más importantes de mi carrera profesional. Uh-huh. Y ya así como resumen, ¿qué aprendizajes personales y profesionales te ha dejado esta etapa internacional? Wow, pues un montón, sí, resumiendo. A ver, aprendizajes personales muchísimos, profesionales también. Quizá me quedaría más que explicarte lo que he aprendido o no, porque entonces no sabría por dónde empezar.
sí, una de las reflexiones que he tenido estos años es que todos estos contratos, el Marie Curie o el que tengo ahora, el Beatriz Galindo, otros que he tenido anteriormente, la Zambrano, etcétera, todos destacan el contrato para retorno de talento, contrato para excelencia investigadora, etcétera. Y esto es una narrativa que puede ser muy perniciosa para los compañeros, me refiero. Yo he tenido la suerte de quedarte justo del umbral por encima y haber sido galardonado con estos contratos. Pero hay gente buenísima, mejor que yo, que ha quedado por debajo en alguna de estas convocatorias y un poco escondiéndonos detrás de las palabras éxito, excelencia y tal, lo que estamos viendo hoy en día es que hay una falta de financiación del sistema de investigación muy importante. En nuestro país es algo salvaje, el poco apoyo institucional que hay en comparación a otros países. Y eso es uno de los aprendizajes también, ¿no? Que no es tanto la excelencia o creer que eres muy bueno porque tengas uno de estos contratos, sino que hay gente que tiene un pozo o un discurrir más lento en la trayectoria, pero que al final el éxito es algo que ha cambiado para mí. O sea, el éxito no es solamente publicar papers o solamente conseguir contratos. Hay gente muy exitosa profesionalmente que acaba haciendo descubrimientos realmente brillantes para la humanidad, que no han tenido ningún premio, no han tenido ningún contrato competitivo y ahí está, ¿no? En ese esfuerzo continuado eso hay que valorarlo y es un mensaje un poco duro. Tú puedes ser también muy exitoso profesionalmente y luego sentirte vacío en la parte personal, ¿no? Entonces yo creo que cada uno tiene que buscar su balanza en el éxito personal, humano, y en el éxito profesional no siempre van de la mano. Bueno, una vez que termina tu etapa internacional, vuelves a España y ahora tenemos la suerte de tenerte aquí en Cáceres en la Facultad de Veterinaria, ¿no? En el departamento o el área de inmunología. Y sí que es verdad que investigáis sobre el cáncer, o en tu caso estás investigando sobre el cáncer. Para quienes nos escuchan y nos están viendo, ¿cómo explicarías de una forma sencilla qué es el cáncer? Sencilla el cáncer, oh yeah. No está mal eso, ¿eh? Bueno, a ver, el cáncer es un conjunto de enfermedades que tiene una serie de características comunes. Vamos a poner un ejemplo, no se me da bien definir quizás. Si tenemos una célula normal, ¿vale? Esa célula va a tener procesos de replicación, etcétera, ¿no? En esos procesos puede haber algún error, ¿vale? Que ese error puede ser intrínseco de la célula o puede ser error o modificación, llamémosla modificación, ¿vale? En el ADN, por ejemplo, una mutación, etcétera, que puede ser por un proceso de la replicación del ADN o puede ser por la presencia de un carcinógeno o por, yo qué sé, si pensamos en melanocitos de la piel, por la luz ultravioleta, ¿no? Que hace que esa célula cambie y mute, ¿vale? Hay una serie de mecanismos internos de la célula, intrínsecos, que pueden reparar a esta célula, apoptosis, muerte celular programada, etcétera. Pero cuando esos mecanismos internos o reparación de ADN, etcétera, fallan, tenemos otra cosa en el cuerpo. Hay mecanismos extrínsecos, que sería el sistema inmunológico, la respuesta inmune innata y adaptativa. Cuando también fallan los controles inmunológicos y ocurre lo que se llama el escape inmune, ¿vale? De esas células, pues entonces aparece este cáncer, ¿no? Estas células empiezan a multiplicarse, tienen características de alta proliferación, se multiplican mucho, características de evadir esos controles de muerte celular programada, características de evasión de la respuesta inmune y el control inmunológico. Son células y grupos celulares capaces de reprogramar el metabolismo para favorecer la obtención de energía, capaces de generar nuevos vasos, nuevas avenidas que le lleven oxígeno, nutrientes, angiogénesis, es decir, una serie de lo que llamamos hallmarks of cancer, como las señales identitarias del cáncer, que comparten cientos de enfermedades. Entonces, más o menos, eso es el cáncer. Vale, y hablabas también al principio de la entrevista sobre algo que, bueno, una palabreja así, glioblastoma. Explícanos qué es y, bueno, pues en qué consiste, porque al final es uno de los tumores más agresivos y complejos de tratar. Bueno, el glioblastoma realmente es prácticamente una sentencia de muerte, lamentablemente, para los pacientes. Y se sufre mucho en las familias. El glioblastoma es un tumor cerebral
Es un tumor cerebral con una altísima mortalidad. Hablamos que, por hacer una comparativa, si juntáramos, por ejemplo, y no quiero menospreciar o que no sea este el mensaje, ¿vale? Pero por poner comparativas, ¿vale? Porque todos los cánceres tienen mortalidad, por mucho que haya una supervivencia mayor o menor. Hay personas que mueren, hay personas que fallecen y hay personas que lo pasan muy mal durante el discurso de la enfermedad. Pero por hacer una comparativa, si juntáramos todos los subtipos de cáncer de mama, por ejemplo, hablamos que hoy en día, gracias a la ciencia, pues prácticamente el 89% de esas personas con cáncer de mama van a superar los 5 años de vida, ¿vale? Sin embargo, si hablamos de glioblastoma, hablamos del 7%, es decir, 7 de cada 100 personas sobreviven más allá de 5 años y realmente pues eso es un tumor prácticamente mortal de necesidad que no ha cambiado demasiado los tratamientos en los últimos 20 años y bueno, estamos intentando comprender cada vez mejor el porqué de esta enfermedad o las características. Y es un poco lo que estás estudiando ahora, ¿no? Nosotros en París, en el grupo de Giorgio, donde he hecho mi postdoc, ahí hemos estado centrados sobre todo en el estudio de mecanismos de plasticidad celular, es decir, mecanismos de respuesta de las células tumorales y también del microambiente tumoral, es decir, no solamente hay que centrarse en la célula tumoral, sino todo el ecosistema que envuelve a estas células tumorales que favorece la progresión del cáncer, ¿no? O la recurrencia del cáncer. Entonces, nuestro equipo ha estado principalmente centrado en los mecanismos de adaptación celular y del microambiente tras la quimioterapia o tras la radioterapia o tras la microcirugía resectiva de los tumores cerebrales y ver cómo estas células tienen capacidad de adaptarse a estos impactos, ¿no? O sea, al final el estándar de tratamiento, la base del tratamiento hoy en día es la cirugía resectiva, quitar el tumor, una exéresis, una neurocirugía. Después de quitar el tumor, radioterapia y quimioterapia con un agente anquilante que se llama temozolomida. Pues básicamente lo que estudiamos es el por qué, pese a toda esta batería tan agresiva de tratamiento, porque hay células que todavía resisten a todos los envites de este tratamiento y son capaces de tener un éxito biológico y volver a generar recurrencias y acabar creciendo de nuevo. Hablamos de cáncer y hablamos de tumor. ¿Cáncer es tumor? ¿Tumor es cáncer? No necesariamente. Hay tumores benignos, hay tumores malignos. Por aclararlo, porque es verdad que muchas veces hablamos de cáncer igual que hablamos de tumores. Siempre asociamos el tumor maligno al cáncer, que en este caso sería lo correcto, pero hay muchas veces que hablamos de cáncer y no es un cáncer, si a lo mejor es un tumor benigno, ¿no? Sí, son palabras diferentes que muchas veces cohabitan. Eso es. Vale. ¿En qué consisten las inmunoterapias y qué avances están suponiendo para el cáncer? Pues las inmunoterapias es un mundo apasionante realmente. Es básicamente, como concepto general, manipular el sistema inmunológico del paciente para favorecer su respuesta frente, en este caso, el cáncer, pero hay inmunoterapias contra otras enfermedades, inmunomediadas, hipersensibilidades, autoinmunes, etc. Pero en el ámbito del cáncer sería pues eso, hay distintas estrategias, por ejemplo, en un tipo de cáncer de mama, por ejemplo, que no es mi nicho de trabajo, pero bueno, el cáncer de mama que es ER2 positivo, pues hay anticuerpos monoclonales que se dirigen precisamente a ER2 para tener una capacidad citotóxica contra esas células y eliminar. O, por ejemplo, hay también anticuerpos monoclonales dirigidos en casos de leucemias y tal. Hay muchos cánceres que gracias a las inmunoterapias están teniendo unas evoluciones mucho mejores y están aumentando lo que llaman el progression free survival, el tiempo de vida sin recurrencia del tumor, pero también en el overall survival, la supervivencia total de los pacientes, ¿vale? Hay en otros ámbitos en los que no están funcionando. Te he hablado, por ejemplo, de anticuerpos monoclonales, pero también hay otra serie de entrenamientos, por ejemplo, de los linfocitos T o de ingeniería de esos linfocitos T, las terapias CAR, por ejemplo, las CAR-T. Que es al final las terapias, en general, la terapia celular adoptiva, no solamente las CAR-T, pero la terapia celular adoptiva sería básicamente obtener
sangre del paciente, identificar ese grupo de células, entrenar a ese tipo de células o entrenarlas o activarlas o eliminar su fenotipo extenuado, y una vez que están más activas o que tienen una serie de receptores nuevos que van a ser muy específicos y muy buenos para atacar al tumor del paciente, pues son reinfundidos de nuevo en el paciente para tener una mejor capacidad de eliminación de este tumor. Hay múltiples abordajes inmunológicos, también hay virus oncolíticos, vacunas, hay un montón de abordajes inmunoterapéuticos, pero bueno, en general es eso, manipular el sistema inmunológico en favor para favorecer esta eliminación del cáncer en este caso. ¿Y qué papel tienen la cirugía oncológica, la cirugía reconstructiva y la microcirugía en la investigación preclínica? Vale, a ver, lo primero, la cirugía oncológica, hablando ya no de preclínica, sino de clínica, la oncológica se centra principalmente en la exéresis, en eliminar el tumor, ¿vale? Que es lo que venimos haciendo desde hace siglos, desde incluso antes de Morton, de la anestesia, te vas a Esculetus y ya incluso hacían resecciones o quemaban la mama de una mujer con cáncer de mama, etcétera, sin anestésicos, ¿vale? Pero bueno, que seguimos haciendo cirugía resectiva, evidentemente mucho más refinada, ¿no? que antaño. Eso sería la cirugía oncológica principalmente. La cirugía reconstructiva tiene que ver mucho con la reconstrucción después de esta exéresis, después de esta resección tumoral, pero también la cirugía reconstructiva tiene que ver con reconstrucciones oncológicas o posquirúrgicas de la oncología, pero también con pacientes quemados, politraumatizados, ¿vale? La cirugía reconstructiva no es solamente para ello. Y luego la microcirugía pues puede servir para ambas, tanto para hacer mejores resecciones quirúrgicas, por ejemplo, en los tumores cerebrales se hace resecciones microquirúrgicas guiadas por fluorescencia también, básicamente con unos colorantes, etcétera, y con una excitación lumínica somos capaces de identificar mejor lo que es el tumor cerebral y hacer una resección guiada gracias a un microscopio. Y en cirugía reconstructiva, pues la microcirugía nos permite hacer transferencias vasculares, etcétera, trabajar con vasos sanguíneos o linfáticos muy pequeñitos. Entonces, bueno, pues todo esto es así un poco el tutum revolutum, ¿vale? Y en preclínica, la preclínica es clave. La investigación preclínica al final es lo que nos permite que cuando llegan los tratamientos a nosotros, a los pacientes, pues sean seguros y se hayan hecho los test pertinentes previos de todo tipo. Así que... Y entonces, ¿por qué es tan esencial la investigación preclínica antes de dar el paso, pues eso, a los ensayos clínicos en humanos? Precisamente por eso, por seguridad. Tú imagínate un nuevo fármaco o una nueva inmunoterapia, por ejemplo, ¿vale? Pues hay que testearla, hay que hacer pruebas de toxicidad, de seguridad, etcétera, para que cuando llegue ese tratamiento al paciente, pues esté todo lo más probado, ¿no? Se va a empezar siempre en investigación con modelos más básicos, sin tocar a ningún animal, ¿vale? Con métodos alternativos, es decir, se puede hacer simulación computacional, se pueden hacer estudios in vitro, etcétera. Luego, solamente cuando es necesario, se utilizarán animales para investigación preclínica, siempre cumpliendo el principio de las 3 Rs, es decir, hemos intentado hacer ese reemplazo, pero también intentamos reducir al mínimo el número de animales necesarios con unos estudios estadísticos para que esos resultados sean útiles para la comunidad, y luego, una vez que los tenemos que utilizar, pues aplicar todas las técnicas de refinamiento posibles. Es decir, cualquier cirugía que podemos pensar que se hace en cirugía humana, ¿vale? Anestesia multimodal, analgesia multimodal, etcétera, las técnicas microquirúrgicas, pues todo eso aplicarlo a esos modelos animales y dotarles también del mejor entorno y mejor bienestar, etcétera. Y para eso hay muchos compañeros y compañeras trabajando también en ese área. Bueno, yo te quiero hacer una pregunta porque todo esto tiene que llevar muchísimo tiempo. No solo a nivel, pues eso, de horario laboral, sino pues en tu vida de las 24 horas tiene un día, pero al final hacemos 48, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible conciliar la vida personal y una carrera científica internacional? No lo sé. Mira que llevo unos años en esto. Cada uno yo creo que lo hacemos como podemos. Yo creo que más o menos lo he conseguido. Permíteme hacer un símil, una comparativa o una imagen. Si mi vida fuera un edificio, una casa, ¿vale? Lo que sostiene a la casa, los pilares,
En mi caso sería la familia, los amigos, la pareja, etcétera, ¿no? Luego empiezas a poner habitaciones y a pintarlas de colores o le pones unas tejas que son chulísimas, etcétera. Pero viene un vendaval y se te caen las tejas o te fastidia una habitación, pero rara vez te flaquean los cimientos, ¿no? Entonces creo que es muy importante, por mucho que te internacionalices, por mucho que persigamos esa narrativa del éxito y la excelencia que hablaba antes, que quizás es un poco perversa a nivel social, hablar de ese positivismo, de que todo lo podemos y de qué tal. Hay veces que es duro, ¿no? Hay veces que estás solo. Igual que es súper excitante llegar a un país y decir vas a hacer de tu vida lo que te dé la gana porque acabas de llegar y vas a conocer a tus amigos, vas a vivir con gente que todavía no conoces, vas a descubrir una cultura, un mundo, pues a veces también te encuentras solo y te pasas muchas horas en aeropuertos y te da tiempo para pensar, sobre todo si dejamos el móvil apartado un rato, te da tiempo para pensar. Y bueno, pues eso es un poco, es difícil, cada uno lo hacemos como podemos. Yo creo, o me siento muy conforme de haber mantenido amigos en todos los sitios. Igual que ahora, decías antes, ahora ha acabado tu carrera internacional, has venido a Cáceres, por ejemplo. Claro, dependiendo desde el prisma que se vea. Para uno que me ha conocido en París, piensan que sigo mi carrera internacional viniendo a España después de haber estado en los otros lados, ¿no? Y al final tienes amigos en muchos sitios y eso es lo que te construye como ser humano. Mi madre me dice muchas veces, dice, hijo, dice, da igual al continente, al país que vayas, dice, siempre hay alguien con quien quedas para tomar algo, dice, es que conoces a gente en todos los sitios. Eso es porque eres muy social. Soy muy social, pero creo que al final es eso, somos animales sociales, ¿no? Al final no dejamos de ser mamíferos, igual que otros primates o que roedores, y al final, como mamíferos, pues somos por lo general bastante sociales. Así que yo creo que hay que intentar mantener ahí tu vida personal muy bien cuidada, casi más que la profesional. ¿Qué narices más que la profesional? Eso es. ¿Y qué te llevó qué te llevó a tomar la decisión de regresar a España? Pues precisamente el vínculo tan bestia, evidentemente, con tu familia, con tu pareja y tus proyectos de vida, ¿no? Al final, claro, te distancia mucho el estar fuera y tienes muchas cosas muy buenas y algunas no tan buenas, ¿no? Pierdes un poco la conexión con mucha gente. Entonces fue principalmente un poco el corazoncito, el volver a tus orígenes y dices, bueno, ya has puesto en perspectiva muchas cosas en tu vida. Te apetece volver y esta vez ha sido una coincidencia, ¿no? Volver profesionalmente también a la ciudad que me formó como universitario, que es Cáceres, y a mi facultad, a mi alma mater, que es la Facultad de Veterinaria. Así que bueno, también afortunado de momento cerrar el ciclo. No sé si acabaré aquí o si vendrá un vendaval y me llevará a otra parte del mundo, pero ahora mismo estoy muy contento. Y un poco más tranquilo, ¿no? Sí, también, sí. Bueno, desde tu perspectiva, ¿qué pueden aportar los veterinarios al campo de la investigación biomédica? Pues muchísimo, o eso espero que estemos haciendo. Yo me siento uno de ellos. Hay muy buenos investigadores que han estudiado veterinaria, investigadoras súper potentes. Yo, por ejemplo, 3 de mis jefas han sido veterinarias, mujeres, y están en ciencia. Hay un investigador también en España muy bueno en metástasis, que es veterinario también, en Madrid. No sé, al final la veterinaria creo que tenemos muchísimo que aportar. Es una carrera médica que nos forma, creo, bastante bien en múltiples disciplinas, y cuando llegas a la rama académica de investigación, es cierto que quizás no tenemos conocimientos tan profundos en biología molecular, bioquímica, aunque estén dentro del programa. Quizás yo sí veo a bioquímicos, a biólogos que han hecho un máster, etcétera, pues que parten de base cuando empiezan un doctorado con mayores conocimientos en ese área que nosotros. Es cierto que yo, por ejemplo, es algo que me noté durante mis estudios de doctorado, y por eso me forcé a incomodarme a mí mismo y a irme fuera y estudiar muchísimo. Y fíjate, empezar con microcirugía, acabar dando clases en inmunología y pasar por biología molecular del cáncer, pues es una trayectoria bastante particular, por así decirlo, pero llena de aprendizaje. Yo creo que estamos muy bien formados en algunas disciplinas y que tenemos las herramientas perfectas para
para abordar la ciencia y la investigación biomédica desde distintas perspectivas. Uh-huh. Bueno, ya para terminar, ¿qué consejo o recomendaciones darías a los estudiantes o jóvenes veterinarios que tienen interés por dedicarse a la investigación? Menuda responsabilidad. Que disfruten. Básicamente es eso. Si vida tenemos una, al final disfruta lo que hagas. Que cantas villancicos, pues disfrútalos. Que tienes una banda rock, disfrútalo. Que eres panadero, haz el mejor pan y la mejor masa madre del mundo. Y si haces ciencia, pues intenta hacerla la mejor. Al final es que disfruten. Si quieren adentrarse en el mundo de la investigación, es un mundo apasionante. A mí me encanta, vamos, me mueve. Y cuando decías el tema este de las 24 horas, para mí los horarios no, o sea, yo puedo estar leyendo de ciencia, pero puedo estar leyendo también de filosofía o de historia. Yo soy muy curioso en general. Yo creo que al final, pues eso, al mundo lo mueven las ideas, el conocimiento, y si te apasiona, pues que lo sigan, y si no les gusta, pues bueno, pues que sigan lo que les apetezca hacer y para adelante. Así que nada, consejo, que disfruten de la vida, nada más. Y un poquito de esfuerzo, ¿no? También. Hombre, por supuesto, eso es innegable, pero eso te sale. O sea, sí. si tienes las ganas, sí. Al final con actitud ya va para adelante. Ya nada que tengas conocimientos, pues esa motivación te va a ir haciendo conocer más. Así que nada. Eso es verdad. Pues nada, muchísimas gracias, Alberto. Gracias por acompañarnos hoy y por compartir con nosotros tu trayectoria, tu experiencia internacional y tu visión pues sobre el papel de la veterinaria en la investigación biomédica. Pues nada, ha sido un placer escucharte. Muchas gracias. Y a todos los que estáis viendo o escuchando, gracias por estar ahí. Una vez más, desde el Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de Cáceres, seguiremos acercando a historias que demuestran la diversidad y el valor de nuestra profesión. Nos vemos en la próxima entrevista. Hasta pronto.